noches a todos y todos. Pablo, coordinador de la Sí. mesa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Tenemos el agrado hoy de retomar la reunión de junio del Grupo del Malestar en la Cultura. El grupo comienza en el año 2017 y es un grupo que está alojado dentro de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Este grupo viene trabajando los efectos de las transformaciones que se han ido produciendo en la sociedad y que se transformaron en perturbaciones y malestares. El ciclo de este año se denomina Psicoanálisis y Democracia, y dentro de este ciclo, en el cual ha habido presentaciones anteriores este año, dentro de este ciclo, la reunión de hoy se llama Resistencias y Potencialidades. Los expositores van a ser Ana Rosenfeld, que es psicoanalista, médica psicoanalista de APA. No soy médica. No, psicóloga psicoanalista de APA, y alma mater del grupo de psicoanalistas autoconvocados, que lleva 5 años de existencia, a partir del 2015, más en realidad. No, a partir del 2015. Sí, 2015. Que nuclea a un grupo de psicoanalistas bastante extenso, entre los cuales estamos los otros 2 expositores del día de hoy. El segundo expositor va a ser Carlos Weiss, que es psicoanalista de APA también, miembro de la Escuela de Psicoterapia, profesor, magíster en psicoanálisis por la UNLAM. Y el tercer expositor voy a ser yo, que soy médico psicoanalista de APDEVA y profesor de la Escuela de Psicoterapia, miembro de la Escuela de Psicoterapia y magíster en psicoanálisis. Entonces, voy a dar la palabra a Ana Rosenfeld, que va a ser la primera expositora, el segundo va a ser Carl Weiss, el tercero voy a ser yo. Ana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes, un poquito nerviosa, ansiosa, pero estoy contenta. Yo me voy a referir a la implicancia. A la implicancia como una posición ética. Y voy a ilustrar mis ideas a partir de las experiencias vividas en psicoanalistas autoconvocados, que, como dijo Pablo, colectivo que coordino desde su origen, fines del 2015. ¿Qué es la implicancia? ¿Cómo definirla? ¿Es causa o consecuencia? La implicancia es definida como la acción y el efecto por el cual uno se involucra ante los acontecimientos políticos, económicos, sociales que afectan al mundo. ¿Resulta la implicancia de una Weltanschauung? La implicancia es un posicionamiento ético y su moral es ese compromiso que conduce a la participación o militancia. Se trata de comprometerse, de involucrarse y de hacer algo con los derechos humanos cuando ellos se ven atropellados por distintas razones. Hay muchas maneras de implicarse, no lo pongo en duda. Implicarse tiene sus riesgos y costos, como la estigmatización y otros perjuicios.
Lacan y Freud han planteado que los psicoanalistas no pueden permanecer ajenos a los fenómenos de la cultura y deben estar a la altura de los acontecimientos. La implicancia se articula con la ética, con la política, con el psicoanálisis. Pensar la ética del psicoanalista no se circunscribe solo al quehacer clínico de nuestras investigaciones sobre el inconsciente reprimido, escindido, forcluido en el paciente que adviene en la transferencia. Pensar la ética del psicoanálisis es también abordar una de sus expresiones, la implicancia. La antítesis de la implicancia es la interpretación particular del concepto de neutralidad. Se ha interpretado la neutralidad como esa condición operativa del psicoanalista para un trabajo clínico eficaz. Ahora bien, una cosa es mezclarse con los conflictos del paciente, satisfacer sus demandas, confundir nuestro lugar, y otra, transformar a la indiferencia en herramienta clínica bajo el rótulo de neutralidad. En el 2017, durante el gobierno macrista, hubo 200.000 trabajadores despedidos por decreto. Se hizo creer a la comunidad que eran ñoquis y que las medidas eran necesarias para sincerar la economía. ¿Recuerdan? Me consultó en ese momento uno de los tantos afectados por esta medida, quien desesperado presentaba fantasías de suicidio. Consideraba que su despido se debía a fallas personales, desconocidas por él, y eso lo angustiaba tremendamente. Poder mostrarle que su despido formó parte de una política de Estado y no de un fracaso personal, motivado en la falta de rendimiento, le permitió abrir los ojos, tener otra mirada de lo que le había sucedido y posicionarse de otro modo consigo mismo. No fue una herejía ni intervención clínica, fue mostrar una realidad de lo que acontecía. Para entender la subjetividad de la época, tenemos que comprender los resortes ideológicos de cada momento histórico. No hay mayor violencia social que el engaño a una sociedad, la hipocresía, el doble discurso, la posverdad, la exclusión del sistema. El economista de la Universidad Bolivariana Max Neff afirmó que esta economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos, y no hay ningún acusado o preso. Recuerdo que en ese entonces, me refiero a durante el macrismo, se produjo un apagón informativo, siendo silenciados los medios opositores, se criminalizó el derecho a la protesta, se presionó a la justicia para que los fallos fueran funcionales al Ejecutivo. No había democracia, era un estado de excepción. En ese contexto, con los tarifazos en los servicios públicos, en la canasta familiar a comienzos del 2016, se originó nuestro movimiento político Psicoanalistas Autoconvocados, que bien merece llamarse Psicoanalistas Implicados, conformado por psicoanalistas con diversas trayectorias y pertenencias institucionales. La incertidumbre y la necesidad de pensar juntos incidió en nuestro lazo social. Este colectivo tiene hoy 7 años y medio de existencia, y en ese momento nos honraron muchos psicoanalistas, y no puedo dejar de nombrar a Janine Puget, a Vicente Gali, a Rafael Paz, a Julia Brown, entre otros. En este contexto de gran inseguridad, se iniciaron nuestras asambleas quincenales,
Tratábamos de entender qué nos sucedía. Luego vinieron especialistas. Estábamos muy expuestos. En nuestras reuniones en el centro Discépolo, el patrullero pasaba cada 10 minutos. Mientras las reuniones nuestras habían transcurrido antes de estar en el centro Discépolo, estábamos en el profesorado Joaquín B. González, pensábamos que estábamos más protegidos, porque suponíamos que la policía no ingresaría al establecimiento. Pero mi supuesto fue errado, pues recordarán que violando la autonomía universitaria, la policía ingresó en esa época al Mariano Acosta para reprimir y echaron a la rectora por denunciar ese atropello. También ingresó la policía a la Universidad de Jujuy y detuvieron al presidente del centro de estudiantes. Nos tocaron tiempos difíciles, pero nuestro colectivo continuó con sus asambleas. Nuestro colectivo continuó con su implicancia. Cada vez se sumaban nuevos colegas. En mayo del 2016 participamos de un taller en el Congreso Argentino de Psicoanálisis realizado en la Facultad de Derecho. Allí presentamos nuestro primer manifiesto, en el que rechazábamos el endeudamiento, el desempleo, el desmantelamiento de programas de educación, de salud, la desaparición de los planes Conectar Igualdad, la desaparición del plan Procrear, la destrucción de Tecnópolis, la reducción de medicamentos en el PAMI, la limitación presupuestaria al CONICET y a las universidades públicas, la supresión de coros y orquestas juveniles. Vale la pena recordarlo en estos momentos, ¿no les parece? En estos 7 años de existencia, hemos debatido en asambleas quincenales problemáticas de orden político, económico, psicoanalítico, cultural. Buscábamos en nuestros invitados una respuesta a la incertidumbre que nos inquietaba. También nos hemos movilizado en la calle los 24 de marzo. Nos hemos movilizado por la libertad de Milagro Sala, en las marchas por pan, paz y trabajo, por cambios en la justicia, por el asesinato de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, el pibe Lucas González, en el golpe realizado en Bolivia, en el intento de asesinato a la vicepresidenta. En agosto del 2020 celebramos un encuentro histórico con los pioneros del Servicio de Salud Mental de Lanús, colegas implicados. No se trató solo de recordar, sino de reconstruir para transmitir experiencias fundacionales. El servicio fue desmantelado durante la dictadura cívico-militar, muchos profesionales tuvieron que emigrar, y fue hermoso porque se hicieron presentes en ese encuentro emotivo que nosotros organizamos. Durante la pandemia, nuestro dispositivo cambió. Las asambleas presenciales se hicieron virtuales, nuestra clínica sufrió la misma vicisitud, pero se pudo continuar trabajando. Y en este recorrido que desarrollo de nuestro colectivo, hemos publicado 2 libros. Psicoanalistas autoconvocados, testimonio de la historia de nuestro colectivo, y nuestro último libro, Ética, Política y Psicoanálisis, presentado en el Colegio de Psicoanalistas, en la Asociación de Psicoterapia de Grupo, por presentarse en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Nuestro primer libro se pudo presentar en esta institución. El segundo libro no tuvo la misma suerte. Estuvimos presentes en la Escuela de Psicoterapia para Graduados cuando se invitó a Garabano a discutir sobre la baja en la edad de la ley de imputabilidad.
Hace pocos días se apartó al juez Lockhart de la causa destinada a investigar al expresidente por el espionaje a los familiares del Ala San Juan, lo que da cuenta que seguimos mal en ese plano, a pesar del cambio de gobierno y de la anhelada reforma judicial que no se concreta. En Jujuy, miles de trabajadores por la educación se movilizaron estos días por mejoras salariales, rechazando la reforma constitucional implementada por Morales, y la respuesta fue una feroz represión desatada contra el pueblo en la calle, pueblo en las rutas. Me resulta preocupante a veces la ignorancia y la colonización del pensamiento de muchos colegas de nuestras instituciones que interpretan que los temas de la realidad social no deben ser debatidos porque eso es político. Nuestro colectivo no comparte esas ideas. Consideramos que la salud mental es una variable dependiente del sistema político en el poder. Forma parte del programa de gobierno de turno ocuparse de la misma o negarla, desmantelando servicios, tal como pasó durante el gobierno macrista. Pero lo cierto es que los psicoanalistas no pueden disociarse del contexto social, político, económico que nos rodea. Psicoanalistas Autoconvocados celebra el trabajo que la Secretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires viene desarrollando respecto al cierre de pabellones manicomiales, la construcción de casas a medio camino para sus internados, asistidos por un equipo de profesionales. Avance importantísimo en el plano de la salud mental. En el 2019, 1.810 pacientes vivían en los neuropsiquiátricos bonaerenses, donde las tasas de mortalidad superaban a las cárceles. Así lo expresó Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un cambio en el modelo de manicomio hacia formas más modernas recomendadas por la OMS. Se cierran los pabellones, pero se abren casas de comunidad. 182 viviendas destinadas a 540 pacientes que egresan de los neuropsiquiátricos. 320 profesionales se ocupan de ellos. Tienen pensión por discapacidad, ingreso fijo, subsidio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para la externación. Esta reforma se basa en la convicción que el aislamiento y el encierro del enfermo mental empeora sus condiciones de vida. Respecto a las instituciones, sí, en estos momentos hay mayor preocupación por problemáticas sociales, migraciones, racismo, trabajo en la periferia, como los realizados en la pandemia. Son prácticas psicoanalíticas con encuadres diversos. Las instituciones van cambiando, cada una tiene su tiempo, y ello es importante porque ubica nuestro lugar en la polis de otro modo. Dar testimonio de la historia de nuestro colectivo implica mencionar a los maravillosos invitados que nos nutrieron con su saber, ayudándonos a pensar y a transitar momentos difíciles. Voy a nombrar algunos de ellos: Noé Gitric, Mempo Giardinelli, Jorge Alemán, Raúl Zaffaroni, Alcir Argumedo, Alberto Cornblit, Norberto Galasso, Horacio González, el padre Paco Olveira, Atilio Borón, Yolanda Gampel de Israel, Marcelo Viñar de Uruguay, Javier García Castiñeiras de Uruguay, el próximo presidente de la IPA, Heribert Blas. Bueno, a todos ellos nuestro agradecimiento. Para finalizar, considero que como psicoanalistas, trabajadores de la salud mental, entendemos que no podemos pensar
los malestares que afectan a la subjetividad social hoy, sustrayéndonos del endeudamiento contraído con el Fondo Monetario, de la inequidad, de la grave situación por la que atraviesa la justicia, de la inflación, disociarnos de los medios hegemónicos de difusión con sus políticas, de las maniobras desestabilizadoras. Por lo tanto, hace al psicoanálisis y a los psicoanalistas la implicancia con los fenómenos de la realidad social en cada momento histórico. Desconocerlos o negarlos contribuyen a sembrar escisiones iatrogénicas, a precarizar el campo, a precarizarnos desde nuestro rol como agentes de la salud mental. Muchas gracias. Gracias, Ana. Le vamos a pedir ahora a Carlos Weiss que nos hable de tu trabajo. Figuras contemporáneas del sometimiento. Por favor, Carlos, desmuteate. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Agradezco a los colegas y Carlos, amigos. me disculpas un segundito. Hay una aclaración que yo olvidé hacer al principio, que como ocurre en todas nuestras reuniones, que en realidad los trabajos son trabajos personales y contienen la opinión personal de los autores. No implican al grupo del malestar en la cultura, sino que esta es un espacio abierto para investigar las problemáticas de distintos puntos de vista. Gracias, Carlos. Seguí adelante. Bueno, agradezco a colegas y amigos del ciclo Malestar en la Cultura la invitación que me han hecho y a mis compañeros de panel, Ana y Pablo, para este tema que nos convoca. El trabajo se llama Figuras contemporáneas del sometimiento. Freud construye el concepto de cultura desde el punto de vista psicoanalítico como una polaridad entre sociedad e individuo. La cultura es aquello que ordena renunciar a todo lo que en el humano implica búsqueda de satisfacción pulsional, tanto sexuales, salvo dentro de las normas culturales, y sobre todo agresivas, el placer de la crueldad y de hacer sufrir al otro. El precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocada por la elevación del sentimiento de culpa. Esto es producto de la interiorización de la pulsión agresiva que genera la conciencia de culpa, que no es en el fondo más que una variedad tópica de angustia mediada por una de las instancias psíquicas, el superyo. Se relaciona con el sentimiento inconsciente de culpa, con la necesidad de castigo, lo que producen el malestar en la cultura. ¿Por qué entonces la necesidad de la cultura? Esta palabra designa la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Son culturales todas las actividades y valores que son útiles para el ser humano, en tanto ponen la tierra a su servicio, lo protegen de la violencia de las fuerzas naturales y regulan la violencia con los otros.
El malestar en la cultura fue escrito en 1930, en plena época del capitalismo industrial, época que Foucault denomina sociedad disciplinaria, que es una forma de ejercicio del poder que tiene por objetos los cuerpos y por objetivo su normalización, aunque no se puede dejar de lado el uso discursivo del concepto de disciplina que iluminan las relaciones entre saber y poder. La disciplina como técnica política se elaboró a partir del momento en que el ejercicio monárquico del poder se volvió demasiado costoso y poco eficaz. Pero los comienzos son muy anteriores y se remontan a los monasterios. Es decir, los dispositivos disciplinarios que durante siglos habían perdurado como islotes en los dispositivos de soberanía comienzan a generalizarse en el siglo XVII y XVIII. Este consiste, me refiero al poder disciplinario, en una serie constituida por la función sujeto, la singularidad somática, la mirada perpetua, el mecanismo de punición específica y la separación normal-anormal. Es decir, lo que ajusta la singularidad somática a un poder político. En la disciplina se cruzan las normas de la disciplina de los individuos y las normas de regulación de la población, es decir, la disciplina y el biopoder. Esta situación supone el desarrollo de la técnica, del capitalismo industrial, el surgimiento de la ciencia y la creación de las universidades. El Estado intervendrá para disciplinar el conocimiento, es decir, normalizar los saberes y eliminar los saberes inútiles. En términos de Lacan, vira el discurso, desde el discurso del amo antiguo al discurso universitario, es decir, el discurso del amo moderno. El objetivo es producir cuerpos útiles y dóciles, es decir, aumentar la fuerza económica del cuerpo mismo, al mismo tiempo que se reduce su fuerza política. Además, es generadora de individualidad. Hay un ordenamiento de los cuerpos en el espacio. En 1978, Foucault va a plantear una sociedad postdisciplinar. Neoliberalismo o la sociedad postdisciplinar. En la década del 70 se produce un cambio de paradigma, un cambio de una sociedad a otra, caracterizada, según Byung-Chul Han, por la sensación de libertad que se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra, hasta que se devela como una forma oculta de coacción, una nueva sumisión. Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad, pues el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento. El yo como proyecto cree haberse liberado de las coacciones externas, pero no alcanza a comprender
la forma de una coacción al rendimiento y la optimización. La aparente libertad da lugar a coacciones que se ubican en el poder hacer más, que es ilimitado. Nos encontramos con una cultura que genera una paradoja. La astucia de la libertad aparente que lleva a la autoexplotación de sí mismo en aras de un rendimiento que en tanto no tiene límites, lleva a la depresión. El superyo ya no es un cultivo del deber, sino de la infinita ambición del rendimiento y del éxito, generando la figura del empresario de sí mismo. Es decir, el sujeto que se cree libre, en realidad, es un esclavo. Sin amo explícito, se explota a sí mismo como esclavo. El sujeto neoliberal no puede establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entre empresarios no existen amistad sin fin alguno, lo que en realidad conduce al aislamiento total. El neoliberalismo es un sistema sumamente inteligente para explotar la libertad, la emoción, el juego y la comunicación. No explota a alguien contra su voluntad. Es mucho más eficiente explotar la libertad que genera el mayor rendimiento. La libertad individual del sujeto aislado de los otros es una trampa del capital. Cada uno se considera un capital que se comunica con otro capital. Se comunica a través de la competencia. Mientras se compite libremente, el capital aumenta. Para reproducirse, el capital utiliza la libertad del individuo. El capitalismo industrial muta a neoliberalismo o capitalismo financiero con modos de producción postindustriales, es decir, inmateriales. Elimina así la clase trabajadora sometida a la explotación ajena y genera la autoexplotación. El sujeto del rendimiento, explotador de sí mismo, en su aislamiento, impide que se forme un nosotros político, una capacidad de acción común. Quien fracasa en la sociedad neoliberal de rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza. Se dirige entonces la agresividad contra uno mismo y esta agresividad convierte al sujeto en depresivo. Ya no trabajamos más para nuestras necesidades, sino para el capital. Es el capital que crea las necesidades que percibimos como propias, en una forma de subjetivación. El capital se erige en una nueva forma de trascendencia. Es un nuevo amo. Este nuevo amo coincide con el superyo que ordena gozar. Si en la sociedad de la disciplina la pulsión sexual estaba controlada sobre los cuerpos, igual que la pulsión agresiva, en la sociedad neoliberal las pulsiones se liberan porque trabajan para el capital. Entran en el mercado para generar ganancias. La red digital se celebró al principio como un medio de libertad ilimitada. Esta euforia inicial se muestra hoy como una ilusión. La libertad y la comunicación ilimitada se convierten en control
y vigilancia total. Es un panóptico global que vigila y explota lo social de forma despiadada. Cuando apenas acabamos de liberarnos del panóptico disciplinario, caemos de lleno en el panóptico digital mucho más eficiente. Los residentes del panóptico digital se comunican intensamente y se desnudan por su propia voluntad. La sociedad del control digital hace un uso intensivo de la libertad. Así, la entrega de datos no sucede por coacción, sino por una necesidad interna. La transparencia se convierte de esta manera en un dispositivo neoliberal. En el modo actual de producción inmaterial, más información y comunicación significan más productividad, aceleración y crecimiento. Hoy la vigilancia tiene lugar también sin vigilancia. El neoliberalismo convierte al ciudadano en un consumidor. La actividad del ciudadano da paso a la pasividad del consumidor, de la misma manera que reacciona pasivamente frente a la política. La sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, funda una democracia de espectadores. Subimos a la red todo tipo de datos e informaciones sin saber quién, ni qué, ni cuándo, ni en qué lugar se sabe de nosotros. El Big Data, el panóptico digital, es un dispositivo psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de cada sujeto, lo cual se traduce en una dominación que permite intervenir en la psiquis y condicionarla en un nivel prereflexivo. Permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. Cada persona es mensurable, controlable, cuantificable. Es una técnica de dominación y un aparato de subjetivación. La dominación aumenta su eficacia al delegar a cada uno su vigilancia. Cuanto mayor es el poder, más silencioso actúa. Por supuesto, puede manifestarse como violencia o represión, pero no descansa en ella. No se opone necesariamente a la libertad, incluso puede hacer uso de ella. Solo en su forma negativa se manifiesta como violencia negadora, que quiebra la voluntad y niega la libertad. Hoy el poder adquiere cada vez una forma permisiva, depone su negatividad y se ofrece como libertad. En el liberalismo, el sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. El entramado de dominación le queda totalmente oculto, de ahí que presuma de ser libre. El poder disciplinario es superado en mucho por el poder neoliberal, mucho más eficiente y flexible, que cuida de que los hombres se sometan por sí mismos a los entramados de la dominación. Su particular eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición, sino que activa, motiva, seduce, complace, colma. En lugar de hacer a los hombres sumisos, los hace dependientes. Dirige su voluntad a su favor, es más afirmativo que negador.
no se enfrenta con el sujeto, le da facilidades, no impone ningún silencio, al contrario, exige compartir, participar, comunicar nuestros deseos, contar nuestra vida, escapa a toda visibilidad en tanto poder. El botón de me gusta es su genio, es su signo. Por lo tanto, no necesita operar ninguna resistencia. Su dominación no ejerce ninguna violencia, simplemente sucede. La política neoliberal encuentra siempre formas más refinadas de explotación. Talleres de management personal, inteligencia emocional, jornadas de manejo empresarial y de liderazgo prometen una optimización personal y el incremento de la eficiencia sin límites. Estas son algunas de las técnicas de dominación neoliberal. Explotan no solo el tiempo de trabajo, sino de toda la persona, de su vida misma. Convierte el sujeto en objeto de explotación. El imperativo neoliberal de la optimización personal sirve para el funcionamiento siempre en desarrollo del sistema. Los síntomas, inhibiciones, temores, angustias, tienen que ser eliminados terapéuticamente a través de terapias cognitivas de autoayuda o medicamentosas para incrementar el rendimiento. Así el síntoma se opone a la dominación total y actúa oponiéndose a la lógica del mercado y al éxito mercantil. En el poder de soberanía se planteaba la sustracción de bienes y servicios, llegando hasta el derecho de matar. La sociedad disciplinaria tiene el imperativo de la producción y para eso se necesita cuerpos dóciles y obedientes. Es la época de la activa producción industrial del valor, pero esta época del valor real ya ha pasado. En el capitalismo financiero actual se explota la psiquis hasta llegar al agotamiento. De allí la depresión y el síndrome de agotamiento laboral. La curación promovida por la literatura de autoayuda y las otras técnicas nombradas es la curación en términos de adaptación al imperativo del rendimiento. La optimización personal se muestra como autoexplotación total. Por este motivo, la ideología neoliberal presenta una nueva forma de subjetivación. El trabajo sin fin sobre el sí mismo, la nueva forma de dominación. Se trata de eliminar los pensamientos negativos en una lucha interior en la que el superyo está del lado de la positividad sobre un yo que se permite la negatividad. Curiosamente, esta positividad está del lado de la pulsión de muerte. El neoliberalismo coincide con la revolución tecnológica que implica un cambio de modo de producción, sobre todo de la revolución digital. La instauración de la red de Internet que se denomina Big Data o dataísmo. Este constituye un control digital sobre los sujetos que constituye un panóptico mucho más eficiente que el panóptico de Bentham,
propio de la sociedad disciplinaria. Big Data o dataísmo es capaz de controlar no solo el comportamiento humano, sino de someterlo a un control psicopolítico. Es capaz de tener una visión de 360 grados sobre sus clientes. El panóptico de Bentham estaba sujeto a una óptica perspectivista, es decir, con ángulos muertos en la que los deseos y pensamientos secretos de los reclusos pasaban desapercibidos. El control digital es más eficiente porque es aperspectivista y por lo tanto puede dirigir su mirada sobre toda la psiquis. Los datos son un medio transparente. Todo se convierte en datos e información. Cuando hay suficientes datos, la teoría sobra. Es el tiempo del saber movido por los datos, pero son datos sin sentido. El sentido radica en una narración y en el Big Data no hay narración, sino adición. Los datos colman el vacío de sentido. La creencia en la mensurabilidad y cuantificabilidad de la vida domina toda la era digital. Todo se registra de un modo automático. Muchas gracias. Estás muteado, Pablo, estás muteado. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante la ponencia. Abre toda una temática sobre la vida presente y sobre el sufrimiento actual. Paso a exponer yo, resumidamente, dentro de lo posible, las ideas que quería compartir con ustedes. Un segundito. A ver. Mi trabajo se llama Vórtices caóticos y el porqué de la grieta o de la guerra. Y en segundo término, ¿y ahora qué hacemos? Vórtices caóticos. El mundo en que vivimos es un gran sistema complejo que nos incluye. Para intentar abarcarlo, nuestra mente lo subdivide en económicos, políticos, jurídicos, sociales, ecológicos, familiares, interpersonales, intrapsíquicos, biológicos, etc. Todos estos subsistemas están intrínsecamente implicados unos con otros, formando una unidad indivisible pero inabarcable. Los sistemas complejos tienden a generar circuitos de autoorganización y autorregulación que tienden a producir estados de equilibrio inestable, pero de equilibrio al fin. Se llaman equilibrios homeostáticos. Dichos estados están sostenidos por circuitos de retroalimentación, feedback positivos y negativos. Estos últimos evitan la aceleración desmesurada de los procesos en curso en el sistema complejo. Esto tiene que ver directamente con la democracia. Nosotros tenemos un el sistema democrático se equilibra entre sí a través de los factores de poder, pero cuando se inclina en un sentido o en otro, o se suprimen los controles recíprocos que tienen, el sistema se desequilibra. Cuando por el grado de complejidad e inabarcabilidad los dividimos en disciplinas y subdisciplinas, operamos con mecanismos de disociación que tienden a desestimar las implicancias e imbricaciones entre los factores que tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando se analizan ventajas económicas o de eficiencia, se desestiman consecuencias ambientales o costos afectivos individuales.
Al hacerlo, algunos de los mecanismos inhibitorios del universo complejo dejan de tener sentido en el análisis de la utilidad del sistema considerado. Por ejemplo, la libertad personal, en el sentido liberal, desestima las consecuencias ambientales, el daño directo e indirecto de las propias acciones, que las propias acciones producen en el tejido social. Por ejemplo, la eficiencia de producción, al producir un producto promedio en serie, desestima el grado de insatisfacción parcial que producen todos los consumidores. En la sexualidad, la libertad de elección en cualquier momento lleva a una forma de amor líquido o de touch and go que se siente más libre, pero que no tiene en cuenta el precio de la desconfianza en todo posible encuentro amoroso o de confianza, naturalizando así que todo el sistema se mueve solo por el interés propio. No se tienen en cuenta los enormes costos de los mecanismos de reaseguro y protección frente al riesgo de ser estafado cuando la estafa está naturalizada. En esa misma categoría entra la libertad de mercado, la libre circulación de capitales, el que cualquiera pueda hacer afirmaciones falsas sin consecuencias, como fake news, escondido en la libertad de opinión o de prensa, la naturalización de la mentira, el cinismo como virtud, el elogio y reificación del narcisismo de la imagen. Cada uno de estos subsistemas han ido eliminando feedback negativos en pro de la productividad, la eficiencia o el placer. La eliminación de los circuitos inhibitorios, controles, produce efectivamente una aceleración progresiva, pues se han eliminado los frenos basados en las consideraciones de las consecuencias mediatas. Cada uno de estos subsistemas, el financiero, el económico, el productivo, el vincular, el afectivo, el sexual, el identitario y narcisista, la performance física y otros tantos, se aceleran hasta tomar cada uno de ellos la fuerza y velocidad de cambio como un tornado, como un vórtice. Así tenemos la conjunción de por lo menos 8 tornados, múltiples vórtices caóticos, simultáneos, en los que estamos envueltos cada uno de nosotros, la humanidad y nuestro planeta. En este contexto es imposible no pensar más que en el presente, el pasado pisado para no hacernos cargo y el futuro imposible de estimar en medio de estos vórtices caóticos. La solución más rápida es encontrar un enemigo que pretende impedirnos un salto al futuro maravilloso. Llámese esto, la guerra, otro país mejor, la eliminación del otro lado de la grieta, sin darnos cuenta que el caos actual es consecuencia de no respetar la evolución progresiva del complejo sistema que es el mundo con nosotros adentro. Acerca del porqué de la guerra. Estamos actualmente frente a una agudización de las probabilidades de una guerra a gran escala, y tanto como psicoanalistas como en nuestra calidad de ciudadanos, nos encontramos con un problema al cual no hemos podido dar un abordaje mínimamente aceptable a mi criterio. En su momento, el 30 de julio del 32, Einstein le plantea el problema a Freud cuando ve extenderse la amenaza nazifascista en Europa. Nótese que fue una época convulsionada, empezando por la Primera Guerra Mundial y la caída de 4 imperios, el austrohúngaro, el alemán, el ruso y el otomano. Es la caída de la Belle Époque. Esta reorganización violenta de toda Europa a través de una guerra muy cruenta estuvo signada por el alto nivel de violencia y depresión, que en la vida cotidiana se expresó como la crisis del 29-30. Grandes profetas de su tiempo, como Einstein y Freud, expresan su desesperación en el intercambio epistolar. En este contexto de 1920, en el cual Freud introduce un principio aplicativo nuevo, la pulsión o el instinto de muerte, es una entidad muda en sí misma, misteriosa, que solo se expresa en su fusión por la pulsión de vida. La solución que Freud le plantea a Einstein es la de reemplazar la violencia del más fuerte por una modulación de dicha violencia
segundito. Una modulación de dicha violencia a través del derecho, de la ley. En última instancia, reprimirla, que en realidad es la de usar la violencia de los dispositivos represivos en formas de complejización de la ley y de dispositivos policíacos y servicios de inteligencia que irán creciendo en la medida en que se vaya acumulando más violencia. Sin embargo, en estos casi 90 años, los mecanismos de violencia y armamentismo de las sociedades no han hecho más que incrementarse exponencialmente. El mecanismo de modulación de la pulsión de muerte no parece haber funcionado, más parece habernos conducido a un corralón, a un callejón sin salida. Esta fuerza, a la cual denominamos pulsión de muerte u odio, no parece responder a los mecanismos de modulación ni de represión. Siempre renace de sus cenizas. ¿No valdría más intentar satisfacer esta fuerza pulsional en lugar de reprimirla? Más que los impulsos de vida constituidos por los instintos sexuales y de autoconservación, reconocen una fuente de origen en el propio cuerpo, magníficamente descrito en el proyecto. El instinto de muerte constituye una entelequia cuya fuente no está clara y que remedia el viejo conflicto metafísico entre el bien y el mal. Esta formulación entra en contradicción con varias observaciones psicoanalíticas. No las voy a detallar porque si no me voy demasiado. En realidad, la idea es que en las formulaciones freudianas del proyecto, de la disociación, aparecen la formulación de duplicación de representaciones y de investiduras con un signo positivo o negativo, y que esto alcanzaría para explicar lo que se atribuye normalmente a la pulsión de muerte. Lo que estoy planteando, que la segunda teoría de los instintos, pulsión de vida, pulsión de muerte, es más una nominación dada al impacto sufrido por la destrucción del mundo conocido que una necesidad teórica y que siguiendo el criterio de la navaja de Ockham es innecesario. Es como acusar al demonio, el instinto de muerte, de todas las desgracias que fueron ocurriendo. El problema un segundo. Bueno, el problema es que lo que en realidad se está produciendo es el producto nada más que del manejo de la disociación. Y entonces lo que tenemos que descubrir es que en realidad lo que nos pasa es que nosotros no tenemos un problema de escasez y pobreza, sino que tenemos un problema de excedente de energía y de excedente de disponibilidad que necesitamos satisfacer. Estoy tratando de resumir mucho. Pobreza. Entonces, el problema es qué hacer con el excedente. La idea es poder reducir la sobreestimulación, básicamente, a lo cual estamos expuestos por parte de la propaganda y el fomento del consumo, y aumentar la disponibilidad de tiempo humano para la creación y para la expansión del conocimiento y de la riqueza personal. Nosotros tenemos un problema serio porque permanentemente estamos sobreestimulando los deseos, generando deseos que no son auténticos. Quisiera cerrar acá, porque esto nos permitiría, con esta postura, suprimir los problemas vinculados a la guerra
y a la grieta. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hacer lugar a las preguntas. Nos quedan 20 minutos. Gracias. Quisiera dar lugar a que podamos a escuchar a ustedes. ¿Sí? Un segundo. Sí. Miguel, a ver. No, creo que el primero es el mío, los tenés ahí todos pasaditos Sí, por Aníbal. están- ¿O querés vos, tengo Aníbal? uno. ¿Querés que los lea yo, Pablo? Sí, por favor, anda leyéndolos vos. Dale, Aníbal, gracias. Hay uno de Sandra Martínez Filomeno. Sí. ¿Sí? Léelos vos. De Sandra Martínez Filomeno, excelente presentación de la licenciada Ana Rosenfeld, permite pensar sobre la importancia de implicarse y el compromiso ético. Es primordial pensar la vinculación entre el hacer de los profesionales y las acciones políticas. De Alicia Levin, pensaba que el orgullo de la AEAPG es desde su origen, que hoy está cumpliendo 60 años, se originó a contramano del establishment y sostiene el pluralismo. Pregunto, en estos tiempos como en otros, ¿los analistas necesitamos pensar y trabajar para visibilizar subjetividades y resistir a los individualismos? De Aníbal Repeto, mío. En la clínica suelo preguntarme acerca de la delgada línea que nos permite diferenciar entre implicancia, neutralidad e intromisión. De Diana Markwall le agregaría el comentario de Aníbal Repeto, la necesidad de seguir pensando desde nuestro lugar de analistas la noción de neutralidad, abstinencia e indolencia, Ulloa Dixit. Si querés, Pablo, vamos hasta acá, o si querés leo todos los que faltan. Mira, creo que estos son comentarios hasta acá. Ajá. No me des, son Dale, valiosos en sí mismos, sigo hasta la, no son hasta la pregunta. Sí. Bueno, nuevamente de Sandra Martínez Filomeno, excelente presentación del doctor Carlos Weise, sobre todo mucho para pensar sobre cómo se domina y se controla a los ciudadanos sin que casi se den cuenta y proclamen a viva voz su libertad. Nathan Sonis pregunta para Carlos, dice muy interesante lo del panóptico digital, y te pregunta, Carlos, si podrías ampliar esto de la liberación de las pulsiones y su ingreso al mercado. De Marta de Justi, muy buenas las exposiciones de Ana y Carlos, y pregunta, ¿cómo se pensaría la feroz represión de Jujuy y otras provincias? ¿La resistencia ciudadana sería una forma de fracaso de este paradigma neoliberal? Silvina dice, excelente, repensarnos en constancia sobre nuestros propios anhelos también. ¿Sigo? Decime. Sí, como preguntas tenemos dos hasta ahora. Sí, y Graciela Coan dice, gracias Ana y Carlos, nos ayudan a reflexionar sobre el peso del mandato de neutralidad del analista frente a la realidad social que se hace presente en nuestra práctica. Bueno, Carlos y Ana, ¿quieren responder? Sí. O comentar algo. ¿Cómo? O comentar algo. Sí, Pero sí, voy a hacer un comentario. Realmente me parece muy denso, profundo. Todo el trabajo de Carlos me pareció excelente, muy interesante tu trabajo. Y yo vuelvo al punto que es implicarse. Y yo creo que a veces implicarse es ayudar a pensar. No para que piensen como uno, sino para no tragarse sapos. Muy interesante esta forma de dominación, y yo voy a hablar de los medios hegemónicos como forma de dominación. ¿Recuerdan ustedes eufemismos
durante el terrorismo de Estado, los argentinos somos derechos y humanos, y cuando se decía esto, mataban y hacían desaparecer gente. ¿Y quiénes transmitían eso? Los medios de difusión. Y después, en la época del macrismo, el sinceramiento, vamos a sincerar la economía, y entonces apareció todos los tarifazos y todo el sacudón de los servicios, la posverdad, el doble discurso. En el próximo semestre vendrán las inversiones. Entonces yo creo que hay algo que es importante y es tomar conciencia de qué manera el pensamiento se ve colonizado en este sistema bueno, que desarrolla con tanto lujo de detalle Carlos, de qué manera se coloniza el pensamiento, a tal punto de que la gente no puede pensar. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? La intervención clínica que yo tuve con ese paciente desesperado porque lo habían echado de su laburo, es ayudar a pensar. Y a veces ayudar a pensar permite un posicionamiento distinto frente a la realidad que le toca. Entonces yo creo que nosotros, como agentes de salud mental, tenemos que ayudar a pensar en esta forma de dominación larvada que se da en algunos casos, explícita, en otros, en esta libertad que te venden, que no es tal. Entonces nosotros tenemos que ayudar a pensar, a pensar entre nosotros, a escucharnos y también ayudar a pensar al paciente. Si eso es intromisión, depende de cómo se mire, depende de la escala valorativa. Yo creo que ayudar a pensar, generar la duda, es enriquecer el pensamiento del otro. No para que el otro compre lo que nosotros pensamos, pero sí para que el otro pueda pensar por sí mismo. Y no dejarse ganar por la ignorancia o el escepticismo, que es uno de los grandes problemas de estos momentos, ¿no? El descreimiento y el escepticismo. Con respecto a la pregunta de cómo se pensaría la resistencia ciudadana en Jujuy, a la pregunta de Marta de Justi, si eso es un fracaso del paradigma neoliberal, creo que la resistencia del pueblo en Jujuy fue una forma de decirle, de ponerle un límite al sistema feudal de Morales, ¿no? Bueno, dejo aquí para dar la palabra a otro. Carlos. A ver, yo pienso que el capitalismo, yo describí dos pasos, dos épocas del capitalismo. Una época que dura hasta 1970 y pico, ¿no? Que es el capitalismo industrial basado en el trabajo del obrero y en la disciplina. Disciplina que es una coartación de la libertad, siempre vivida como explotación. Esta vivencia de la explotación evidente permitió, diríamos, el movimiento obrero, permitió la resistencia contra el poder económico, y de alguna manera surgieron los grandes movimientos sociales, que de alguna manera le puso coto a esta extensión del capitalismo. Con la vuelta hacia el neoliberalismo, esta situación se invisibiliza, ¿no?
se invisibiliza y diríamos así que hay una enorme, diríamos, una enorme manera de aprovechar todos los recovecos humanos explotados por el neoliberalismo. Hasta tal punto que esta reducción a la soledad implica la dificultad para los movimientos sociales y además como una especie de absorción de cualquier actividad humana como un hecho de capital, entre ellos las pulsiones sexuales. No es una novedad que la sexualidad se ha convertido en un negocio, ¿no? Se ha convertido en un negocio y a veces en gran escala. Por ejemplo, supongamos los viajes en transatlántico que tienen, diríamos, como entretenimiento la actividad sexual y que cuesta un fagote de guitarra, digamos, ¿no? Y también, digamos, el sadomasoquismo, digamos, con la proliferación de los clubes sadomasoquistas, donde la pulsión de muerte se puede expresar de una manera incluso garantizada por la pulsión de vida, ¿no? Es decir, que el neoliberalismo es algo en la sociedad industrial. Era evidente la coacción para hacer negocios. En el neoliberalismo, el negocio queda invisibilizado, porque el negocio está hecho con el acuerdo y el placer de los sujetos que se creen libres y que son en realidad esclavos, ¿no? Bueno, esto... ¿Hay más preguntas? Aníbal. Sí, son comentarios, ¿no? A ver, espera. De Estela Maidac, agradezco a la EAPG esta reunión y las exposiciones. Hay que tener en cuenta el valor del lenguaje, ya que somos efecto del mismo. Continúa, se repiten las operaciones que hacía el nazismo al llamar cucarachas a los judíos, era aceptado que fueran exterminados. Lo mismo pasó acá con los ñoquis que mencionó Ana. Graciela Makotinsky dice, la neutralidad es indiferencia hacia el sufrimiento del otro, como la implicación del analista puede hacer efecto en su propia intervención. Gracias por las ponencias, absolutamente, con ideas tan elaboradas y abiertas. Otra vez Estela Maidac que dice, los pueblos originarios tienen una sabiduría milenaria del valor de la tierra y saben que se las quieren sacar para extraer el litio del que no les va a llegar nada, porque se lo van a llevar y las monedas que serán millones serán para el gobernador y su séquito. Otra vez Graciela Makotinsky, que dice, quedó la primera parte de mi pregunta perdida en la nube. Cuando la neutralidad es indiferencia hacia el sufrimiento del otro o negacionismo de la experiencia vivida en carne del paciente. Por ejemplo, acoso laboral, cuando las empresas generan mecanismos de vacío del tiempo laboral cuando están por despedir a la persona. Ok. Hay un comentario de Miguel que agradece las exposiciones y que aclara un tema que ocurrió con Garabano cuando era ministro de Justicia de la Nación, Sí.
y que asistió Y a lo leo. en la escuela. Dice Miguel Toyo, dice, gracias por las exposiciones. Es preciso aclarar, en relación a lo mencionado por Ana Rosenfeld, que a principios de 2015, Germán Garabano, en ese entonces reciente ministro de Justicia de la Nación, fue invitado en el marco del ciclo de 3 encuentros que se llamó Pensando controversias sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil, con la presencia también de Noberto Liwski, Oscar Sotolano, Gabriel Lerner y Marta de Giusti. Ámbito que consideramos necesario para reflexionar una temática sobre la cual era imprescindible que la institución AEAPG estableciese una postura pública al respecto. Quisiera intervenir, hacer un comentario, porque la posición que yo intenté plantear no llegó a desarrollar adecuadamente, es que mientras nos mantengamos en las posiciones de enfrentamiento, que tienen origen en la disociación que hacemos para tratar de entender un mundo complejo, lo que vamos a seguir logrando con estos mecanismos de disociación es acentuar las grietas y acentuar las guerras. Con lo cual, la propuesta que estaba haciendo es ver cómo vamos a manejar los excedentes libidinales y los excedentes de energía psíquica y los excedentes de producciones que tenemos. Y nosotros lo que venimos haciendo es tratando de reprimir estos excedentes. En la infancia les permitimos a los chicos jugar mientras no tenga finalidad específica. Después empezamos rápidamente, ya ahora en el jardín, a enseñarles cómo hacer bien las cosas. Y así seguimos limitando y controlando, en lugar de expandir la posibilidad de usar la disponibilidad psíquica y la fuerza. Bueno, creo que esto implica repensar fuertemente lo que usamos como noción de pulsión de vida, pulsión de muerte, y ver de qué manera vamos a manejar los excedentes. Si seguiremos usándolos en idealizaciones, en formación de disociaciones y grietas, en pelearnos, o si podemos encontrar un camino que lo que haga es hacer avanzar a la raza humana. Ya estamos en el tiempo, Pablo. Estamos en tiempo, les agradezco mucho, muy interesante los trabajos y el debate. Así que muchas gracias por hoy y nos reunimos de nuevo a fines de agosto. ¿Sí? Ahora cuando Norberto cierre la grabación, vamos a poder abrir los micrófonos para aplaudir. Okay. Bueno, cerramos la grabación. Buenas noches. Abrimos